por alguna razón tienen la oportunidad de estar escuchando esta grabación, muy buenos días. Hemos estado hablando acerca de la Iglesia de Cristo y también comenzamos a ver cómo identificar a esta iglesia que Cristo fundó en Hechos 2 y que en todo el Nuevo Testamento habla solamente de ella. Pero hoy una forma más de cómo identificar a esta iglesia es cómo ser miembro de la iglesia de Cristo y cristianos nada más. Cómo ser miembro de la iglesia de Cristo y ser cristianos nada más. Y en este punto es muy importante porque para algunos será por primera vez la lección más importante de todas sus vidas. O sea, cómo ser miembro de esta iglesia, puesto que si ella es la institución autorizada por Dios y que va a estar aquí en la tierra hasta cuando Cristo venga, es ahí a donde debemos pertenecer, es ahí donde debemos estar sirviendo, trabajando, manteniendo hasta cuando Él venga o hasta cuando nosotros partamos de este mundo, teniendo siempre presente el mismo principio de no pensar más allá de lo que está escrito y de hablar conforme a la palabra de Dios. Recurrimos a Juan 8, 31 y 32 y dice así el escritor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es un texto muy importante, el cual tenemos que entenderlo, porque Él está hablando de permanecer en la palabra, de ser discípulos verdaderos, y como consecuencia de ello vamos a conocer la verdad y ser libres, que es lo más importante, Lo primero que nosotros debemos hacer para ser miembros de la Iglesia de Cristo y cristianos nada más es que se debe conocer la verdad. Eso es lo que encontramos aquí. Dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la Iglesia del Señor, o un cristiano es libre y ya no está condenado, ya no está, se puede decir, en dirección hacia la condenación, sino es una persona libre ya en ese momento. Cuando nosotros encontramos ahí, lo primero que vemos que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estos judíos ya creían en nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían la información de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, o en las Biblias que dicen que es del mundo católico, hay 7 libros más, pero todo el Antiguo Testamento está informando acerca del Cristo, del Mesías, de su reino, de la venida del Espíritu Santo y todo. Entonces, esa información ellos tenían, y cuando le vieron a Cristo, le escucharon, ellos creyeron en él. Dice claramente él a los judíos que habían creído en él. Entonces, oír y creer no es suficiente, no es suficiente en absoluto para nada, porque les está diciendo algo más, algo más. Entonces, cuando Él les dice claramente, mire, a ellos les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ahora el punto es, la palabra de Moisés, la palabra de David, de todos los profetas del Antiguo Testamento será la palabra de Cristo. Usted es suficientemente inteligente para darse cuenta, porque Cristo está diciendo aquí: si permaneciereis en mi palabra. Hay que permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Usted lógicamente va a darse cuenta, si en el libro de Mateo, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es donde revela recién el nacimiento de Cristo, es lógico que desde ahí para adelante usted puede encontrar palabra de Cristo. Lo del pasado no es palabra de Cristo. Desde que Jesucristo nace y luego comienza Él a hablar, a enseñar, encuentra a los 12 años en Lucas hablando algo, y luego a los 30 años ya comenzando su ministerio. Es entonces donde que usted encuentra claramente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es ahí donde usted debe permanecer. El Antiguo Testamento no estamos desechando, no. El Antiguo Testamento es claramente donde que se habla de Cristo. El centro del Antiguo Testamento es Cristo, pero en el Nuevo Testamento
Cristo habla, Cristo habla. Y el centro del Nuevo Testamento también es Cristo. Pero ¿dónde debemos permanecer como ley vigente, haciendo caso, obedeciendo? Es en lo que Cristo dice. Es claramente, Él dice, si permanecieres en mi palabra, mire, si permanecieres en mi palabra. Una vez más, la palabra de Cristo usted encuentra en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Cristo está diciendo: si permaneciereis en mi palabra, seréis. ¿Qué seréis? Mire, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, para uno poder ser miembro de la iglesia de Cristo y cristiano nada más, uno tiene claramente, mire, que permanecer en la palabra de Cristo y luego también ser un discípulo verdadero. Y como consecuencia de esto, claramente, ¿qué vamos a conocer? Vamos a conocer la verdad, dice, y conoceréis la verdad. La palabra conoceréis, usted encuentra en tiempo futuro. Nuevamente, mire, dice, y conoceréis, está en tiempo futuro. Se sobreentiende que de ahí para atrás no existe verdad que liberta al hombre del pecado. No, la verdad que liberta al hombre del pecado está de ahí para adelante, porque dice, y conoceréis. El tiempo es bien claro, el tiempo está en futuro. Entonces, en el Antiguo Testamento no hay verdad que liberta al hombre del pecado. Y si es que en algún momento les libertó, lo que sea, pero ya no está vigente, si no dice y conoceréis, entonces está otra vez en lo que es el Nuevo Testamento, la ley de gracia, la ley de Cristo, que es dada a través del Espíritu Santo por los apóstoles. Ahí es donde vamos a encontrar, porque la palabra dice, y conoceréis, claramente dando a entender que es algo futuro, que no está todavía presente y peormente vigente. Entonces, es cuando estas cosas tiene la persona en su mente, en su corazón, va a ver claramente. O sea, si usted entiende este versículo, solamente este, que Jesús les dice a los judíos que creyeron en Él, vemos que creer no es suficiente, oír y creer no es suficiente. A ellos les dice que deben permanecer en la palabra de Él. Encontramos en el Nuevo Testamento la palabra de Él, no en el Antiguo. Y luego pues dice que ellos, como consecuencia de esto, van a conocer esta verdad que liberta al hombre del pecado. Esta enseñanza, y conoceréis la verdad, primeramente, esta verdad no es general, se encuentra en la boca de políticos, en la boca de oradores, de gente muy reconocida, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, diciendo claramente que al hablar la verdad, al decir la verdad, la gente es libre. Les voy a poner un ejemplo por qué esta verdad no es general. ¿Por qué? Porque si usted ha cometido una infracción y si dice la verdad, va a ser sentenciado, va a ser condenado. No, claro, tal vez una pena menor por haber contribuido, colaborado con la justicia. A lo mejor le dan una pena menor, pero no es libre usted, más bien es condenado. Entonces, por esta razón es que esta verdad no es una verdad general, sino es una verdad específica, una enseñanza específica que usted puede entender en muy poco tiempo. No es toda la Biblia, no es todo el Nuevo Testamento, es una enseñanza corta, una enseñanza específica. Entonces es muy importante entender que esto no es general, es específico. Pero ¿cuál es entonces esta verdad que Cristo está diciendo en Juan 8:31 que van a conocer? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como consecuencia de andar en la palabra de Cristo y de ser discípulo de verdadero, en el 32 dice claramente lo que acabamos ya de mencionar. Entonces, ¿pero cuál es esta verdad? La única que tiene que dar respuesta es la misma palabra de Dios. No mi opinión, no la opinión absolutamente de nadie. Eso, en otras palabras, no sirve. No sirve lo que nosotros decimos, sino lo que la Biblia dice. Y cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 1 y el versículo 13, dice el apóstol Pablo, hablando de esta verdad, en él también vosotros, habiendo oído, ponga atención a esa parte, mire, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación.
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí el apóstol Pablo dice que la palabra de verdad es el evangelio. Les doy unas citas más: Colosenses 1:5, Primera de Pedro 1:22 al 25, donde son paralelos, hacen referencia a lo que estamos hablando, que esa palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, estaba diciendo claramente que van a conocer ¿qué? El evangelio. El evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero, ¿qué es el evangelio? ¿Cuáles buenas noticias? ¿Cuáles buenas nuevas? Normalmente el mundo contesta, las personas contestan, o es posible que usted también me dé la razón en esto. Dicen la palabra de Dios, dicen las buenas noticias. Bueno, eso sí significa, así es. Dicen las Escrituras, dicen el Nuevo Testamento, la vida de Jesucristo, y muchas respuestas más hablan cuando se les pregunta qué es el evangelio. Pero otra vez hay que recurrir a la Escritura, a lo que Dios inspiró. ¿Para qué? Para ver lo que es realmente el evangelio. El evangelio en 1 Corintios 15, 1 al 4, dice muy claramente lo que es. Pablo, hablando a los corintios, explica, aclara lo que es el evangelio. Él comienza diciendo así en el versículo 1 del capítulo 15 de 1 Corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también creísteis y perseveráis, porque si retenéis la palabra que yo os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué les predicó a ellos? El evangelio. Y el versículo 3 describe lo que es el evangelio: porque primeramente os he anunciado. ¿Qué les predicó primero? El evangelio. Aquí pasa a enseñar lo que es el evangelio, porque primeramente os he enseñado. En el versículo 3 está claro esto, mire: os he enseñado lo que asimismo recibí, dice. Primero, mire, primer punto del evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y 2, y que fue sepultado. Y 3, y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el evangelio, según el Espíritu Santo, guiando al apóstol Pablo, diciendo a los corintios: el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios. Posiblemente usted dirán de pronto: no, pero es que eso enseñan todas las religiones, eso enseñan en todo lugar, en todo lado, el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros para salvar a la humanidad. Si es verdad, así es, la mayoría o todas las religiones enseñan esto, pero lo que no le dicen es: posiblemente algunos jamás han escuchado que estos tres eventos, la muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios, son el evangelio. Eso es el evangelio, mire. Usted en 10 minutos ha podido conocer lo que dice nuestro Señor Jesucristo, lo que dice el Espíritu Santo para su salvación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál ha sido esta verdad? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios. Usted ha oído el evangelio. Si es que cree, yo no lo sé, pero usted debe creerlo. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo dijo: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Entonces usted ha oído y ahora debe creer que esta muerte, esta sepultura y esta resurrección es el poder de Dios para su salvación. Si es que usted no ha oído, ya oído ahorita. Y si usted no ha creído, no cree, es necesario que usted crea, porque sin esto no se puede conseguir la bendición de Dios. Pero no es solamente de oír y creer, no es solamente. La Escritura, el Espíritu Santo, una vez más, demanda algo más, Usted recurre a los escritos del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses y versículo 8, y él dice, en llama de fuego
para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, a más de oír y creer, Pablo está diciendo que este evangelio hay que obedecer. Igualmente, versículos paralelos o citas paralelas son acerca de la obediencia al evangelio. Encontramos en primera de Pedro 4:17, cuando dice, si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿dónde aparecerán aquellos que no obedecen el evangelio? El evangelio hay que oírlo, creerlo, pero también hay que obedecerlo. También el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 6:17 y 18, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Ellos obedecieron de corazón esta forma de doctrina. No solo oyeron, no solo creyeron, sino también obedecieron de corazón esta forma de doctrina. ¿Y cuál es esta forma de doctrina? ¿Cuál es esta forma de doctrina? ¿Cómo es esto? La muerte, la sepultura y la resurrección, que es el evangelio, el poder de Dios, hay que obedecerle. Esta es la forma de doctrina que hay que obedecerlo. Pero ¿cómo obedecerlo? ¿Cuándo obedecerlo? Y lo encontramos ahí mismo. Regresando en el capítulo 6 al versículo 3 y 4 del libro de Romanos, nosotros encontramos ahí mismo claramente cómo es que hay que obedecer este evangelio. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. O no sabéis, mire, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, mire, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, primeramente. Cuando ellos se bautizaron, fueron muertos con Cristo, participaron en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando se bautizaron. Y en el versículo 4, mire, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Dónde fueron sepultados? Juntamente con Él, juntamente con Cristo, una vez más en el bautismo, cuando se bautizaron. Y tercero, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también andemos en vida nueva. Cuando los romanos estaban condenados, esclavos del pecado, conocieron esta verdad que es el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios, oyeron y creyeron y decidieron obedecer, bautizándose, siendo muertos, sepultados y resucitados con Cristo, es cuando ellos fueron libertados del pecado y vinieron a ser siervos de la justicia. Esto es, mire, algo tan grandioso, tan emocionante de verdad, que una persona condenada por sus pecados ahora conozca esta verdad, si oiga, crea y decida obedecer y es libertada del pecado. Esto es todo lo que Jesucristo mandó a predicar en Marcos 16, 15 y 16, cuando dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted ha conocido hoy la verdad. La verdad ha sido el evangelio. El evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios. Hay que oírlo, hay que creerlo y a más de esto hay que obedecerlo. ¿Y cómo se le obedece? En el momento que uno se bautiza, siendo muerto, sepultado y resucitado con Cristo en el bautismo. Y así uno es libre de los pecados, perdonado esas infracciones que uno ha cometido desde que ha tenido conocimiento de lo que es la vida, desde que ha comenzado a desobedecer. Esta es una forma también de identificar a la Iglesia de Cristo y cómo ser cristiano nada más. Usted no va a bautizarse para ser miembro de la Iglesia de Cristo. No va a bautizarse para ser cristiano nada más. Estos son resultados que usted haga con este propósito, no lo va a recibir, pero lo que tiene que hacer es
obedecer el Evangelio, porque ese es el poder de Dios para su salvación, y automáticamente, como dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor les bendiga y espero que este día sea lleno de bendiciones en su trabajo, en su estudio, en los quehaceres, en su casa, a donde quiera que vaya. Pero lo más urgente, usted debe conocer esta verdad para usted poder ser libre de sus pecados. Gracias por su atención y estaremos continuando con esta serie de videos acerca de la identificación de la Iglesia de Cristo.